Solamente un hombre le pegó a Bruce Lee. Y ese hombre fue Chuck Norris. Pero es que yo también a él lo vi. Como le pegó a Carradine. El amigo de tu padre estaba ahí. Ese hombre era Chuck Norris. Me acuerdo yo aquellas grandes noches que empezaba a las 10 de la noche en Telecinco. Código de silencio. Y tu madre te decía: Oscar, vente que va a empezar Fufurri. Frescura. Vaya, solamente un hombre le pegó a Bruce Lee. Y ese hombre fue Chuck Norris. Pero que yo también a él lo vi. Como le pegó a Carradine. El amigo de tu padre estaba ahí. Purchase this track today. Ese hombre era Chuck Norris. El amigo de tu padre estaba ahí. Chuck Norris. Grande. Muy buenas a todos. Esto es Bronson Freshness. Y hoy traemos un programa muy especial porque vamos a hablar de un grande, de una persona que para mí en mi vida ha servido como ejemplo en muchos factores de motivación. Y traigo aquí a un gran experto. Ya os iréis dando cuenta de este gran hombre que traemos aquí, como es Javier Prieto. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Bronson. Pues aquí honrado de colaborar con uno de los mitos del calabozo del reverendo Wilson, con el Charles Bronson español, o sea, junto con Robert Bronson, pues uno de los émulos de Bronson. Así que encantadísimo con la leyenda del rastro y colaborando aquí con la leyenda, pues hablar de otra leyenda, de una figura casi totémica del cine de acción, como es Chuck Norris. Vamos a ir viendo cómo Javier entiende mucho del tema y quiero que esto, vamos, sirva como homenaje al gran Chuck Norris, porque creo que se lo merece, aunque por él mismo ya no hace falta que digamos nada, solamente su presencia yo creo que ya causa respeto. Y Javier, empezamos por donde tú quieras. ¿Y qué me dices de la figura del gran Chuck Norris, Javier? Pues mira, Bronson, como tú bien has dicho, hoy vamos a hacerle un homenaje, vamos a hablar con el respeto que se merece y que no siempre se le ha tenido a esta persona. Y más o menos yo te diría de estructurar el programa en 4 bloques. Primero hablamos de su biografía, su vida personal, las artes marciales que practica. Luego nos meteríamos ya a hablar en lo que es la filmografía, que yo voy a dividir en 4 etapas. Y luego hablaríamos de la influencia de Chuck Norris en la cultura popular, con su presencia en cómics, en videojuegos y demás, para finalizar por último con un 4º bloque en el que hablemos de aquellos proyectos inacabados o no realizados en los que se iba a contar con Chuck Norris. Sí. Entonces, pues, como ya te digo, hoy vamos a dedicarle el homenaje que se merece, a hablar de él con un respeto que yo creo que durante buena parte de su carrera no se le ha tenido, y vamos a poner las cosas en su sitio, Bronson. Vamos a poner los puntos sobre la mesa, sí señor. Eso es. Pues bueno, Javier, sobre su vida, sobre su historia, y para empezar que te quiero preguntar, porque yo siempre hago esta pregunta, tu primera toma de contacto con Chuck Norris, ¿tú recuerdas lo primero que viste de él o lo primero que tu vida dio de él? ¿Tú me podrías decir? Pues tengo mis dudas porque creo que la primera película que tuve de él grabada de Telecinco fue Desaparecido en Combate 3, pero mis dudas son acerca de si yo visioné antes Delta Force y Desaparecido en Combate 2. Que son, ya aviso desde aquí, 2 de las películas que más me han influido de Chuck Norris y a las que más cariño le tengo. Pero yo creo que la primera que tuve fue Desaparecido en Combate 3. A partir de ahí, pues ya fue un flechazo inmediato y fue encadenar el visionado de esas películas con más, como por ejemplo me compré un pack doble
que creo que era Action Video, se llamaba la editora, que era en una caja de cartón y venían dos, que eran Código de Silencio, absoluto peliculón, y Mazquaid, Lobo Solitario. ¡Guau! Casi Yo la nadie. verdad es que no puedo decir que sea mi actor favorito, porque ahí tengo a Van Damme y a Steven Seagal muy arriba, y también a Bud Spencer, pero sí lo metería probablemente en un top muy, muy arriba. Desde luego, su filmografía la he visionado prácticamente entera, salvo una que mencionaremos cuando lleguemos a ella. ¿Y qué decir de él? A mí me parece que es un hombre al cual se le tacha de que es limitado interpretativamente, pero lo que no está absolutamente fuera de dudas es su carisma. Su presencia, ya te digo, casi totémica. A mí me parece un heredero directo de John Wayne en el cine de acción. Esto es algo que se ve, por ejemplo, cuando vemos la introducción de Walker Texas Ranger y finaliza el plano con él ahí como si fuera una estatua, una efigie esculpida en piedra, prácticamente como lo era John Wayne. John Wayne, que era un referente para Chuck Norris, que era su héroe, que cuando el padre de Chuck Norris los abandona por el divorcio de su madre, él toma como referencia paternal a John Wayne, y que es una influencia que para mí está en toda su filmografía, en la forma de presentarse Norris, su forma de actuar. Ya te digo, para mí John Wayne dentro del mundo del western es prácticamente una leyenda, una figura intocable, y Chuck Norris en el mundo del cine de acción me parece un equivalente a este actor. Fíjate qué curioso como quizás ahí está, como tú dices, que se quedó sin padre o tuvo esa figura paterna y se fijó en John Wayne. Grandísimo. Dos Sí, grandes, además vamos. es que se nota la influencia también del western en la filmografía de Chuck Norris, tanto por ejemplo en Mazquaid, Lobo Solitario, que bebe también mucho el spaghetti western, como luego una serie como Walker Texas Ranger. Nosotros tendemos a asociar mucho a Chuck Norris a la figura de Texas, pero él no es tejano. Él nació en Oklahoma en el año 1940. Su verdadero nombre real es Carlos Ray Norris. Lo de Carlos no le viene porque tenga ascendencia hispana, sino porque era su padre, que era de ascendencia irlandesa, el padre de Chuck Norris, se lo puso este nombre de Carlos en honor a un ministro, a un sacerdote, un reverendo de la iglesia, un pastor de la iglesia a la que acudían. Entonces, Carlos Ray Fíjate. Norris le viene por el nombre de aquel reverendo, de aquel pastor evangelista, porque yo creo que Chuck es evangelista. Entonces, te hablo de que Chuck tiene ascendencia irlandesa por parte de padre, por parte de madre tiene ascendencia cherokee, lo cual no puede ser más americano, y Chuck va a ser el mayor de 3 hermanos. Sus 2 hermanos serían Wayland murió desgraciadamente en Vietnam, y Aaron Norris. Aaron Norris es conocidísimo porque buena parte de la filmografía de Chuck Norris está vinculada a su dirección. Como ya te digo, su madre y su padre se divorcian cuando Chuck Norris es adolescente, y el padre abandona el hogar familiar, ante lo cual pues Chuck Norris se erige en la figura paterna, es el mayor de los hermanos, y él va a erigirse en el cabeza de familia, en el encargado de sacar a la familia adelante. A la par que estudia, él va a trabajar, demostrando una abnegación y unos valores familiares que yo creo que son los que caracterizan a su persona. Como ya te digo, él sustituye la figura paterna por la admiración que tiene a John Wayne. Este amor por John Wayne también va a incidir en su amor por el cine. Y él, muy joven, se va a enrolar en la Fuerza Aérea Estadounidense y va a ser destinado en Corea. A Corea. Wow. En Corea va a ser donde Chuck entra en contacto con el mundo de las artes marciales. Allí él se va a iniciar en el Tang Soo Do, o Tang Soo Do, que es un arte marcial coreana que mezclaba influencias de lo que era el Taekwondo, que el Taekwondo no confundir con el Taekwondo. El Taekwondo era un arte marcial coreana, propiamente coreana, libre de influencias japonesas, como sí ocurre en el Taekwondo. Es un arte marcial que está nombrada Patrimonio Cultural de Corea. Estaba en extinción porque durante la ocupación japonesa de Corea fueron muy restrictivos con todo este tipo de artes marciales, prohibiendo de todo, ya sabes. Entonces,
Este Taekwondo pues es una mezcla entre técnicas chinas, entre técnicas chinas como el Kung Fu, técnicas del karate japonés y luego pues este Taekwondo propiamente coreano que te nombro. Es un arte muy defensivo, el Taekwondo también alterna golpes y de puños, y en este aspecto va a ser Chuck Norris cinturón negro de esta disciplina. Como ya te digo, es el Taekwondo en lo que se inicia en Corea. También va a desarrollar la práctica del Taekwondo. El Taekwondo, como ya sabemos, es un arte basado mucho en patear. Es un arte coreano, pero a diferencia del Taekwondo que he mencionado antes, que da lugar al Taekwondo, en el Taekwondo hay influencia de otros países. El Taekwondo no, era un arte propiamente coreano. Al volver a Estados Unidos en el año 1960, Chuck Norris se inicia también en la práctica del karate. El karate, arte marcial japonés, pues va a ser, competitivamente hablando, el arte marcial en el que Chuck Norris coseche sus mayores éxitos. Entre estos éxitos se halla un palmarés impresionante con 6 campeonatos mundiales de karate, varios torneos nacionales, y se va a retirar oficialmente de la competición en el año 78. Sobre el karate va a cosechar el impresionante número de 168 victorias frente a 10 derrotas. Él funda el torneo de karate de Estados Unidos y voy a mencionar un hecho muy importante que es también muy cuestionado. Entonces vamos a intentar esclarecer, Bronson, hoy un poquito esa cuestión. El 23 de marzo de 1967, en Nueva York, en el Hotel Americana, se celebra el Professional Karate Championship, una especie de evento a mayor gloria del karate, en el cual se va a enfrentar ni más ni menos que a Joe Lewis. ¿Y quién es Joe Lewis? Nos preguntaremos. Joe Lewis, para que nos hagamos una idea, Bruce Lee dijo de él que era el mejor luchador vivo que había visto en su vida, en aquella época. Es el que inspira el personaje de Ken Masters en el Street Fighter. Fíjate. Fue protagonista de la película Force of Fire, Los 5 Invencibles, en la que también teníamos a otras leyendas del cine de artes marciales como pueden ser Richard Norton y Benny de Urquídez, que para el que no lo conozca es el rival de la superpelea que tiene Jackie Chan en Los Supercamorristas, que luego se repetirá en Los Tres Dragones. Entonces, este 23 de marzo de 1967 se produce esta pelea de karate. Hay mucha controversia, cada vez hay más opacidad. Mira que ahora que vivimos en la era de Internet debería de haber menos. Y cuando uno consulta libros sobre la biografía sobre Chuck, se encuentra con que este día cosechó una victoria. Pero sin embargo, si buscamos en Internet, es más difícil encontrar información sobre este evento y sobre otros hipotéticos enfrentamientos que tuvieron Chuck y Joe Lewis. Se citan al menos 2 o 3 más. Solo nos vamos a centrar en este porque es el del que yo he encontrado un vídeo. En este vídeo vemos a Joe Lewis tomando la iniciativa y encadenando varias patadas bastante potentes a Chuck Norris. Pero ¿cómo termina el vídeo, que está grabado desde diferentes ángulos, en condiciones bastante precarias? La verdad es que no tiene muy buena calidad de imagen, pero sí existe una fotografía muy clara en la que se nos muestra a Joe Lewis con pantalón negro y casaca blanca y a Chuck Norris con un kimono puramente amarillo. Si nosotros nos fijamos en el vídeo, aunque no podemos reconocer los rostros a primera vista, vemos como el vídeo culmina con la celebración de Chuck Norris por una victoria que bien sea a los puntos o bien por descalificación de Joe Lewis. Y entonces vemos que una muchedumbre de personas se encaminan hacia Chuck Norris, hacia la persona que lleva el kimono puramente amarillo en este vídeo, y lo alzan en hombros. Por lo tanto, aquí tenemos que contar una victoria de Chuck Norris sobre el que era considerado por Bruce Lee el mejor luchador vivo que él había conocido. Dicho lo cual, esta victoria que nosotros estamos dando en este vídeo a Bronson, a Chuck Norris, no es ánimo para descalificar en ninguna medida el potencial de Joe Lewis. Joe Lewis, ya hemos dicho que el propio Bruce Lee dijo que era el mejor luchador que había visto en su vida,
Y en el año 1983 la revista Karate Illustrated nombró a Joe Lewis como el mejor luchador de karate de todos los tiempos, situando a Chuck Norris y a Bill Superfoot Wallace, del que ya hablaremos posteriormente, como los segundos. O sea, compartiendo segundo puesto a Chuck Norris y a Bill Wallace. Pero el primero fue Joe Lewis. Esto lo digo para aclarar de que si alguien se nos enfada por el hecho de citar este hecho, pues decir, miren ustedes, hay que poner en su lugar que Joe Lewis fue nombrado el primero y Chuck el segundo. Pero en esta pelea en concreto, pues le tenemos que dar la victoria, si nos guiamos por ese vídeo, a Chuck Norris. Decir que luego, pues Joe Lewis compitió, sobre todo a Joe Lewis el mundo del karate le hartaba por su rigidez, y él compitió en kickboxing y compitió en full contact fundamentalmente. Es decir, que hablamos de un luchador pues que no difería mucho realmente del Ken Masters de Street Fighter, también por carácter. O sea, un luchador excepcional. Vamos a poner las cosas en su sitio. Hablamos de dos luchadores excepcionales, Chuck por un lado, pero Joe Lewis como uno de los más grandes. Citando más habilidades de Chuck Norris, fuera del karate hay que decir que él se formó en Brazilian Jiu-Jitsu, en Jiu-Jitsu brasileño, alcanzando la disciplina de cinturón negro, pero él, como es un hombre activo, interdisciplinar, también va a tener formación en boxeo, en aikido, en judo. Es decir, hablamos de una persona sobresaliente a la que mucha gente le quiere negar el pan en la sal, primero burlándose de él interpretativamente, pero también en una suerte de revisionismo de artes marciales que estamos viendo ya que alcanza incluso hoy en la actualidad a Bruce Lee, en el cual hay gente que dice que las películas de Bruce Lee eran malas o que se veían mal o que su técnica marcial, pues comparada con las coreografías que se hacen hoy en día con gente como Scott Adkins, que te hace unos vistosas y deslumbrantes patadas en giro aéreas de 360 grados, pues que ese estilo austero era una mierda. Y yo lo que digo, señores, hablamos de gente que estuvo en los inicios del cine de artes marciales, si no los primeros, porque ya existían precedentes, sí los más importantes, y no se les puede negar el pan y la sal porque las coreografías ahora mismo se vean más lentas o menos vistosas, porque eso es una cuestión también que atañe a los productores de cine, en los cuales los gustos del espectador de los años 70 no eran los mismos gustos de ahora. Entonces, claro, muchas veces esta gente tenía unas habilidades excepcionales, una velocidad de pateo impresionante, pero en las películas las cámaras no eran capaces de captar esa velocidad. Entonces, las coreografías tenían que ser más lentas. Se exigía a lo mejor plano fijo, que para mí eso es una virtud, planos que nos muestren los golpes, las coreografías bien dadas. Se ven más lentas, sí, pero yo les pregunto a esa gente que minusvalora a estos actores por estas coreografías, que se vayan ahora a películas como El Ultimátum de Bourne, o por ejemplo nos vamos a películas como Quantum of Solace de James Bond, donde sí se muestran golpes muy rápidos, pero no vemos una puñetera mierda, tío. O sea, eso está montado de forma tan frenética, tan acelerada, que no apreciamos los golpes. Yo cito siempre esta pelea de Quantum of Solace, en las que a James Bond lo ataca un tío en una terraza de un hotel. Nosotros inferimos porque le ha seccionado James Bond al otro la vena femoral, porque le clava un cuchillo en la pierna, pero, tío, eso está grabado de una manera que no se aprecian los golpes, tío. Y en cambio, en una pelea de Bruce Lee, nosotros tenemos claramente a quién patea, a quién da, o sea, infravalorar a Bruce Lee, a Van Damme y a Chuck Norris porque sus peleas se ven más lentas, yo creo que es, no sé, pues como criticar, a ver, igual no es el equivalente, pero a los pintores renacentistas porque ahora la inteligencia artificial hace cosas mucho más impresionantes. Pues a mí eso me parece una barra basada. O sea, hay que poner en su justa medida a cada uno. Esta gente fueron los pioneros y hay que ponerlos en valor. Y como yo siempre digo, que ya se lo he dicho también en el blog de Cinemanetti, si tan bueno eres, hazlo tú, como dice el enuncio del gobierno. Y entonces, pues, ya te he dicho que para mí es una figura impresionante, Chuck Norris en el mundo de las artes marciales, y hay que mencionar que al igual que Bruce Lee fundó el Jeet Kune Do, Bruce Lee, como buen maestro, funda su propio arte marcial, que es el Chung Kuk Do. El Chung Kuk Do va a tomar elementos del karate, de todas las disciplinas que te estoy mencionando, para formar un estilo propio.
y que además, al igual que los grandes maestros de las artes marciales, como pueden ser Gichin Funakoshi del karate o el fundador del Aikido, Morihei Ueshiba, o el propio Bruce Lee con el Jeet Kune Do, lo que hace Chuck es, además de dar unas pautas marciales, él da un decálogo de valores, que es muy importante para mí, que se den un decálogo de valores, de enseñanzas, de enseñanzas morales para los alumnos. Y entonces en esas enseñanzas morales, al igual que estos maestros que te he mencionado, pues Chuck nos habla de la importancia del respeto, de la importancia de la lealtad, habla de la superación, habla de incluso del amor hacia la patria y el respeto hacia el país y la lealtad al país. Entonces, ahora mismo que se valora tanto, por ejemplo, el mundo de las artes marciales mixtas, yo creo que se está desvirtuando un poco también el hecho de que las artes marciales no deben de ser solo elementos de agresividad y de pelea, sino también deben de inculcar valores morales en los Efectivamente, alumnos. Javi, sí señor, tío. Entonces, claro, Sí. aquí el hecho de que Chuck nos dé un decálogo de valores, a mí me parece que le sitúa ya como una personalidad que ha de ser tenida en cuenta y ser respetada. Porque además yo creo que Chuck es una persona que en su vida personal se corresponde realmente con esos valores que prodiga. No es una persona dada a escándalos, no tiene salidas fuera de tono más allá de alguna que te mencionaré. Realmente escándalos personales, yo solo le conozco uno, que te voy a citar luego, pero está muy alejado de la vida disoluta que han tenido otras grandes estrellas de artes marciales. No es una persona que se le conozcan, como ya te digo, ni borracheras, ni adicción a drogas, ni peleas, ni menoscabo hacia otros actores. Para mí es una persona ejemplar. Un ejemplo a seguir, tío, es un ejemplo a seguir. Absolutamente. Yo siento admiración por muchos actores, por muchísimos. En general, el género de acción, yo respeto a todo el mundo que se pone delante de una cámara y hace películas de acción. Pero sí hay dos personas a las que a mí me gustaría parecerme en la forma vital, son dos, que son Bud Spencer y Chuck Norris. Qué grande. Me parecen unas grande. personas muy grandes. Sí, señor. Aunque tenga otros actores que admire por encima de ellos, pero creo que en lo personal son dos personas referentes a seguir realmente. Entonces, Chuck Norris, pues con esta filosofía de vida, con este estilo que hablamos del Jeet Kune Do, pues no es de extrañar que haya tenido discípulos famosos. Entre sus discípulos famosos, pues hay que citar a Richard Norton, por ejemplo. También enseñó a Steve McQueen, al igual que Bruce Lee. Trabó una amistad importante con Steve McQueen, que se prolongó en la figura de su hijo, en Chad McQueen, al que también entrenó Chuck Norris. También entrenó con Jean-Claude Van Damme durante un año. A la llegada de Van Damme a Estados Unidos, una de las personas que fue el mentor de Van Damme y que más ayuda le prestó, hasta el punto de que también lo metió como figurante en la película de Desaparecido en Combate, pues Chuck Norris supuso un importante apoyo a Van Damme, y Van Damme, hasta cierto punto, esa es una amistad que se ha ido prolongando con el paso del tiempo. Fíjate. Pero además de Van Damme, pues hay más gente famosa, como por ejemplo Bob Wall. También el coreógrafo de Karate Kid también es un importante intérprete estudiante del Chung Kuk Do. Ya iremos mencionando a lo largo de la filmografía, porque vamos a ver como algún actor que se enfrentará a él en algunas de sus películas, pues también era un discípulo suyo. Y entonces, pues, como ya te digo, una figura a seguir, una figura que, si nos ceñimos al ámbito familiar, te he mencionado sus dos hermanos, pero también hay que mencionar que tiene 5 hijos, con 3 mujeres. Los dos primeros, los más conocidos, son Mike Norris, que fue el protagonista de Delta Force tras muchas. Ajá. Y el otro fue Eric Norris, del que lo más relevante que podemos decir en el cine de Eric Norris fue que, aparte de que fue el único que murió en Delta Force de los buenos, fue un Unisol, un soldado universal en la primera película de Soldado Universal. Que si repasamos el plantel de soldados universales de esa película, nos quedamos mudos, porque aparte de Jean-Claude Van Damme y de Dolph Lundgren, teníamos por ahí a Ralph Moller, que salía en Cyborg, salió en Campeón de Campeones 2, teníamos a Simon Rhee, el hermano de Philip Rhee, que era el villano, en este caso Simon Rhee, de Campeón de Campeones. Teníamos también por ahí a Tiny Lister, que es un negro enorme
que salía en Hombres de Acero de Dolph Lundgren. Salía también como presidente en El Quinto Elemento. Si lo ves, es un hombre calvo, grande, es muy reconocible. Si alguna vez vuelven a hacer otra adaptación del Castigador, a este tío lo tienen que poner a hacer del villano Barracuda, pero tal cual, porque este tío Una mole. es Barracuda, es que es tremendo. Y bueno, y como ya te digo, pues Eric Norris era otro de los Unisols que salían en la primera Soldado Universal. Estos dos hijos son los mayores, son con su primera esposa, hijos de Diane. Con su segunda esposa, con la actual esposa, va a tener 2 gemelos, que son Dakota y Danny Lee. Estos son los hijos pequeños de Chuck Norris, pero entre medias hay una tercera hija, y esta hija es la que ya te digo que es el único escándalo, entre comillas, que yo le conozco a Chuck Norris. ¿Y por qué digo que es un escándalo? Porque fue fruto de una infidelidad a su primera mujer, a Diane. Vaya, entonces, esta hija, fíjate, fue una sorpresa cuando saltó a la palestra porque era una hija no reconocida, pero luego el reconocimiento, a diferencia de otros famosos como pueden ser Pepe Navarro, Osborne y compañía. El Cordover Paz, sí. Tío, no hubo ese conflicto y te digo por qué, porque cuando esta mujer, Dina, se presenta a Chuck Norris reclamando ser su hija, Chuck Norris no le exige ni siquiera una prueba de paternidad. Chuck Norris la mira a los ojos y dije, sí, tú eres mi hija. Y eso, aunque tenga esa mancha de la infidelidad, pero por otra parte es un gesto que le honra. Él no cuestiona esa paternidad, tira para adelante y al final la reconoce como hija. Entonces este es el que yo te digo que es el único escándalo que se le puede achacar a Chuck Norris, más allá de que alguna gente, por la posición de Norris como conservador republicano, pues tente verlo como una figura polémica que no es. Porque yo creo que el derecho a la disonancia política, que cada uno tengamos nuestra opinión, pues no debe ser visto como un escándalo. Chuck Norris es un republicano recalcitrante, sí. Apoyó a Mike Pence, sí. Y yo digo, ¿y qué? Es un conservador, sí, pero tiene unos valores que son dignos de alabar y que a lo mejor otra gente del bando contrario pues no lo tiene y tiene más que callar y sin embargo quieren lapidar la figura de Chuck Norris porque sea un conservador. ¿Se puede atacar que sea un defensor a ultranza del derecho a portar armas, como Charlton Heston, que también, pero es que eso forma parte de la cultura americana. Es que no podemos jugar desde Europa. O sea, a mí me parece que no es algo polémico, más allá del que quiera haber polémica porque sea su rival ideológico, pero yo creo que la única polémica que tiene pues es esta infidelidad. Luego, alguna salida de tono que haya tenido, pues ya te mencionaré una, pero que incluso en las salidas de tono, Chuck muestra ciertas diferencias con otras estrellas de artes marciales. Entonces, para mí, como ya te digo, es una persona que representa los valores que hoy en día quizás habría que recuperar. Estos valores son la autoestima, la importancia del entrenamiento personal, de la disciplina, la capacidad de sacrificio, que ahora mismo parece que estamos en una cruzada contra el esfuerzo, que parece que la meritocracia y eso se hace una campaña de que eso no vale para nada, no te esfuerces porque ya está todo predestinado. Si creemos eso, el mundo se viene abajo, hay que esforzarse, hay que trabajar. Esto es algo que representa a Chuck Norris. Puedes tener suerte, pues que no, que hay factores externos que nos influyen, pues claramente, por desgracia es así, hay gente que nace con estrella y otros estrellados, pero si no nos esforzamos, ¿a dónde vamos? Entonces Chuck Norris, a través de sus películas, nos transmite ese afán de superación, el esfuerzo, el vencer las dificultades. También, por mucho que le critiquen por ser un ultraconservador, él tiene en sus películas la defensa del más débil, la protección de la persona que está en peligro. Chuck no mira razas, no mira tal. Chuck en sus películas defiende al que toque defender y punto. Y luego representa también el individualismo, pero el individualismo bien entendido, no el de tiro... yo miro por mí y a los demás que le den, no, sino el individualismo de no dejarse llevar por la corriente y de ir con sus valores hasta las últimas consecuencias. Entonces, Chuck, al margen de estos valores que te digo, es un tío que se le ve cordial, que se le ve un tío humilde, una humildad que se ve en sus declaraciones, es una persona familiar. Entonces, a mí no me extraña en absoluto que durante la era de Reagan en la presidencia, después de venir de unos años de derrotismo por la guerra de Vietnam, de unos años en los años 70 donde se intentaba
no sé, demoler un poco, desmitificar la figura del héroe americano. En los 80 llega Ronald Reagan y dice, se acabó, hay que volver a darle a la gente héroes en los que creer. Y entonces vamos a tener dos grandes héroes. Una primera línea de batalla encarnada por Sylvester Stallone, con sus Rocky, sobre todo en Rocky 4, con personajes como Rambo, sobre todo, y como Cobra. Y luego una segunda línea más modesta, porque Chuck representaba ya por esa época la serie B, que es Chuck Norris. Chuck Norris como la segunda línea de estos dos héroes individualistas 100% americanos. Más americano todavía Chuck que Stallone, porque Stallone tiene orígenes italianos, y otros héroes de acción como pueden ser Schwarzenegger, austriaco, Van Damme, que venía de Bélgica, procedían de la vieja Europa, pero Chuck no, Chuck es americano 100%. Era puro, Es efectivamente. decir, cuando se critica mucho a Chuck Norris, yo he de decir que mucha gente la que lo critica diré, ¿hay alguien más popular que Chuck Norris? Cuando Chuck Norris, aunque sea en tono paródico con los memes, llega a todo el mundo. Cuando Chuck Norris, independientemente de esas parodias de los memes, antes de esos memes ya era un tío popular. ¿Y por qué era un tío popular? Porque Chuck Norris representa a las clases populares, a los gustos de las clases populares, el cine de acción, el cine de artes marciales. Chuck Norris llegaba a Europa, a América, a Latinoamérica, a las regiones más pobres de África, por ejemplo, ahora no sé si es en países como Nigeria, donde vemos que están realizando sus propias películas de acción con escasos medios. Yo digo, ¿qué películas hace esa gente? Que hacen parodias de los mercenarios de Mortal Kombat, hacen películas populares de artes marciales. Entonces hay más posibilidades de que esa gente conozca a Chuck Norris, de que conozca al 100% del plantel de actores españoles de la actualidad, que muchos desprecian a este tipo de, eso es una mierda, tal. Pero yo digo, gente tan reconocida interpretativamente como Antonio Banderas, como Javier Bardem o como Penélope Cruz, ¿tienen el grado de popularidad que Chuck Norris? Te digo que no, porque Chuck Norris es un campeón de las clases populares. Y eso es algo que estas élites culturales que muchas veces se pregonan como los baluartes del buen cine, pues nunca van a llegar a alcanzar. Entonces, sí, ahí estamos, pues yo a tope con Chuck. O sea, el hecho de que me permitas aquí hoy defender a Chuck Norris, pues para mí es un regalo, y como ya te digo, aquí no se van a vertir palabras. Regalo para nosotros, que nos estás deleitando con, vamos, regalo para nosotros, Javier. Muchas gracias por todo, porque no veas qué frescura tienes, Javier. Y bueno, Bronson, como hoy tenemos tanto que abarcar, pues te sigo diciendo hechos importantes en la vida de Chuck Norris. Hay que citar el hecho fundamental, que es que en 1968 él va a conocer al más grande del mundo de las artes marciales, a Bruce Lee. A Bruce Lee, al que estos revisionistas de hoy en día intentan quitarle también el pan y la sal, lo que parecía imposible hace 2 décadas, que tocasen a la figura intocable y ahora se intenta demoler. Andamos en estas labores de deconstrucción de la masculinidad o demolición del héroe, y ya tocar a Bruce Lee me parece que es, no sé, como la destrucción de los budas de Bamiyan en Afganistán. O sea, es ir a por lo más sagrado, tío. Entonces, a lo que te voy es que en 1968 conoce al más grande, al gran dragón, a Bruce Lee, en el All Karate American Championship. Entonces, allí se ponen las semillas de lo que va a ser los inicios de Bruce Lee en el cine. Digo, perdón, de Chuck Norris en el cine. Se va a hacer también amigo de Steve McQueen, como ya te he dicho, que va a ser junto con Bruce Lee los que le impulsan a, oye, que tú vales, métete en el cine. Entonces, tal es la importancia de la relación entre Chuck Norris y Bruce Lee, que cuando se produce la muerte de Chuck Norris, tanto Steve McQueen como Bruce Lee van a estar presentes en el funeral de Bruce Lee. Hay algunas fuentes que dicen que portaron el féretro de Bruce Lee. Yo esto no estoy seguro, lo que sí sé es que estuvieron en el funeral de Bruce Lee. ¿Qué más te puedo decir antes de que empecemos a desgranar toda su filmografía? Pues otra vez, para darle en el hocico a aquellos que quieren desvalorizar a la figura de Chuck Norris en el cine, te voy a decir qué rivales cinematográficos se enfrentó Chuck Norris de cierta entidad. O sea, porque un héroe se mide por sus rivales.
Y entre sus rivales se encuentra, pues lógicamente, el más grande, Bruce Lee en El Furor del Dragón, pero luego vamos a tener otros rivales de gran entidad, como son Richard Norton, un profesional como la copa de un pino, discípulo de Chuck Norris, que tuvo peliculones auténticos junto a personas de gran talla marcial, como pueden ser Cynthia Rothrock o Jackie Chan. Tenemos a Bill Superfoot Wallace, que también se midió con Jackie Chan en el cine, y que, como ya te he dicho antes, fue junto con Chuck Norris en aquel ranking de la revista americana, empatado en el segundo puesto como los más grandes, por debajo de Joe Lewis. Otros grandes rivales, no en su carácter marcial, pero sí en su carácter de fama en aquel momento, ya hablaremos luego cuando lleguemos a esa película, David Carradine. David Carradine no tenía ni puñetera idea de artes marciales, lo tengo que decir ya desde aquí, pero era un icono por su participación en la serie de Kung Fu. Que le quitó el pela a Bruce Lee, ¿no? Exactamente, luego vamos a tocar todos esos temitas. Yo he de decir que tengo una relación de amor-odio con David Carradine por todas esas... Le he tenido tirria muchos años por todas esas cositas que hizo, pero bueno, hay que valorar luego pues que el hombre tenía que ganarse el pan y que bueno, que tuvo una carrera en la Serie B, pues hombre, respetable. O sea, nos dio la carrera de la muerte el año 2000, nos dio varias películas de Roger Corman y aparte del hecho de salir en Kill Bill y demás, pues es que tenía una carrera pues dilatada. Lo que pasa es que en el mundo de las artes marciales... Para aquí el Lobo Solitario, yo creo que como malo, vamos, cumple con las expectativas, vamos, ¿no? Sí, pero yo luego le voy a poner una pega, y es el hecho, Bronson, de que ese jersey de punto que llevaba, tío, no me jodas, o sea, ¿dónde vas con un jersey de punto, macho? O sea, jersey de punto, tío. El otro tío, tac, va con una bandana y un chaleco, y ese tío con un jersey de punto, tío, o sea, perfilad un villano como Dios manda, o sea, vestidlo bien, leches. Ya. Qué bueno. Otro gran rival que tuvo, una persona que yo tengo mitificadísima, un desconocido para la mayor parte de la gente, pero que para mí me parece uno de los más grandes esbirros del cine. El profesor Toru Tanaka. El profesor Toru Tanaka, auténtica mole japonesa procedente del wrestling, que tiene cierto parecido físico con Harold Sakata, el intérprete de Oddjob en Goldfinger, pero que es aún más contundente. Esta persona que os menciono, su papel más famoso quizás fuera el de Sub-Zero en Perseguido, de Arnold Schwarzenegger. Una auténtica bestia oriental, que ya cuando lleguemos a su película pues hablaré me explayaré más sobre él, y que creo que de los rivales que ha tenido Chuck Norris, el que le mangó la mayor hostia que se ha llevado Chuck Norris fue un soplamocos a mano abierta, el más puro estilo Bud Spencer, que mandó a Chuck Norris al suelo en golpe por golpe. O sea, increíble meco el que le calza a Chuck Norris en esa película. Luego ya hablaremos de ello, porque merece la pena. Bueno, tío, vaya tela. Y por último, el último gran rival de entidad que yo considero que tuvo Chuck Norris fue ya en el ocaso de su carrera, en la película El Mediador. Se enfrentó a Daniel Bernhardt. Daniel Bernhardt, actor que surgió a raíz del éxito de Van Damme y que protagonizó las secuelas de Contacto Sangriento, la serie de Mortal Kombat Conquest, persona muy ligada a las producciones de David Leitch y del director de John Wick. No me acuerdo, macho, el nombre de ahora de... Bueno, luego a ver si me acuerdo, el director de John Wick. Salía en John Wick el propio Daniel Bernhardt, y que ahora pues está ejerciendo muchas labores de especialista y demás. Otra cosa que se suele cuestionar de Chuck Norris, que no trabajó con grandes directores. Pues bueno, yo voy a decir que ciertamente no trabajó con un John McTiernan, no trabajó con un James Cameron, no trabajó tampoco con un John Woo, pero sí tuvo directores, en mi opinión, más que solventes. Trabajó con el que tiene cierta mala fama, no lo vamos a negar, pero que dirigió algunas películas de artes marciales que todos amamos, como pueden ser Karate a muerte en Bangkok, Furia Oriental o Hiena Salvaje con Jackie Chan, con Bruce Lee, las dos primeras que acabo de citar, que era Lo Wei. También trabajó con Steve Carver, que Steve Carver dirigió a Stallone en sus inicios con Roger Corman en la película de Capone, y que luego dirigiría a Michael Dudikoff en El Río de la Muerte. Trabajó también con Eric Carson, no eran reputados directores, pero hombre, hay que citar sus aportaciones al cine de acción. Eric Carson dirigió
está muy vinculado también a inicios de otros actores de artes marciales, como pueden ser Van Damme. A Van Damme lo dirigió en Black Eagle junto a Shoko Sugi y dirigió el debut de Olivier Runner en la película Distrito sin Ley. Otros directores que lo dirigieron, para mí el mejor que tuvo fue Andrew Davis, que le dirigió en Código de Silencio, que es considerada por los críticos su mejor película. Y Andrew Davis dirigió los comienzos de Steven Seagal en el cine, con ese debut arrollador que fue Por encima de la ley, y el mayor éxito de Steven Seagal, que fue Alerta Máxima. Pero también dirigió El fugitivo con Harrison Ford, otro auténtico peliculón. Entonces, otros directores que también se dicen, no, es que son los directores mediocres, siempre a la sombra de su hermano Aaron Norris. Mentira, porque también tuvo directores que dirigieron a Clint Eastwood, como fueron Ted Post, que Ted Post fue el director de Cometieron dos errores y de Harry el Fuerte. Y luego James Fargo le dirigió a Clint Eastwood en Harry el Ejecutor y en Duro de Pelar. Duro de Pelar era hasta que salía Clint Eastwood con el orangután aquel. Grande, qué grande. Otro veterano curtido en 1000 batallas que dirigió mucho a Charles Bronson, lo conocerás de sobra, Jack Lee Thompson, J. Lee Thompson, que dirigió el desafío del búfalo blanco, Al filo de la medianoche, dirigió lo que para mí, hasta la llegada de La momia de Stephen Sommers, fue la mejor explotación del éxito de Indiana Jones, que para mí fueron la primera película de las Minas del Rey Salomón con Sharon Stone y Richard Chamberlain, que yo adoro esa película de canon, aunque mucha gente la critica. Y luego otro director que yo creo que fue de los que más que contribuyó a la leyenda de Chuck Norris como personaje casi de meme invencible, que fue Joseph Zito, que dirigió El asesino de Rosemary, pero que yo he de citar que para mí dirigió la mejor película de Viernes 13, que fue Viernes 13, capítulo 4, parte final, o el capítulo final, que luego no fue el capítulo final porque hubo 6 entregas más, pero auténtico película. Entonces, decir que Chuck Norris estuvo siempre dirigido por gente mediocre es mentira, son cosas que se dicen para evaluar. Como ya he dicho, no tuvo a James Cameron, no tuvo a John McTiernan, no tuvo a John Woo, no tuvo pues a gente de ese renombre, pero tuvo gente muy solvente. Gente muy solvente. Y otro mérito que hay que reconocerle a Chuck Norris, pues que fue que antes de que llegaran Van Damme y Steven Seagal, mezclando lo que es el género de las artes marciales con la acción pura, Chuck Norris, realmente el precursor de los tiros sumados a los golpes de artes marciales. Chuck Norris combinado, sobre todo durante la época de Canon, los disparos con la acción marcial, porque teníamos a Stallone y a Schwarzenegger que sí, soltaban alguna hostia de vez en cuando, pero no eran artistas marciales, efectivamente. Y entonces, pues el otro cosa que hay que reconocerle a Chuck Norris es que si bien él vivió la eclosión de Schwarzenegger y de Stallone, no llegó a alcanzar el estatus de superestrella en grandes producciones de aquellos, pero sí fue un puente entre dos fenómenos sociales dentro del mundo de las artes marciales, que fue el primer gran fenómeno, que fue Bruce Lee, y luego ese resurgir absoluto del cine de artes marciales, que fue Van Damme, que llegó a mujeres, a niños, durante su primera etapa de los 90. Chuck Norris no alcanzó eso, pero fue el puente entre ellos dos. Y tuvo unos éxitos más que notables, si no bien no en éxitos de taquilla, pero en el mundo del vídeo fue una auténtica leyenda. Porque cuando hablamos de Invasión USA, que era distribuida, aunque fuera de Canon, fue distribuida por Metro-Goldwyn-Mayer, ese VHS fue el más vendido durante muchísimos años. Eso le dio unos beneficios absolutos. Yo no sé la rentabilidad que tuvo. Leí hace muchos años un informe sobre las estrellas más rentables del mundo del cine y nos llevó a sorpresa porque siempre se habla de los actores más taquilleros, pero es que el mundo del VHS y del DVD daba mucha pasta, muchos beneficios. Entonces, 3 actores que nadie se pensaba que eran los más que más pasta daban, que eran Emilio Estevez, Jean-Claude Van Damme y Mel Gibson. ¿Por qué? Porque sus ventas. ¡Qué fuerte, tío! Sus ventas en VHS, los alquileres y demás, daban mucha pasta. Claro. Y luego las audiencias en televisión. Entonces, me queda la duda, teniendo en cuenta de las enormes ventas que suscitó Invasión USA,
que Chuck Norris, sin lugar a dudas, es una persona que ha dado mucho dinero a la industria. Y eso no se puede negar. Entonces ahora vivimos en unos tiempos en los que los éxitos de taquilla de antaño, que eran 100 millones, que era una barbaridad, 100 millones de dólares por entonces, ahora se ven como una mierda, porque ahora si no llegas a una película con 1.000 millones parece que no, pero eso no tiene en cuenta el contexto de las épocas, ni tampoco realiza una actualización de lo que era la inflación. Si tú analizas actualizando lo que es teniendo en cuenta el contexto de la inflación de cada periodo histórico, joder, los éxitos de taquilla de entonces de 100 millones, ojo, eso era un pastizal. Entonces, no podemos valorar ahora los 1.000 millones de ahora como si fueran la cifra absoluta y todo lo que haya antes una mierda, porque no es así. Entonces, cuando uno ve que, por ejemplo, una película de Chuck Norris recaudó 50 millones, que ahora sería visto como un fracaso absoluto, eso en la época es una barbaridad. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Claro que entonces, sí. Hay que juzgar las cosas desde el contexto de las épocas. Entonces, todos estos ejercicios de revisionismo que se hacen ahora de devaluar lo pasado y siempre tener en cuenta el futuro, pues no, hombre, canales como el tuyo, Bronson, pues son los que tienen que ayudar a poner en valor a estas figuras. Claro que sí. Y tú hoy lo estás dejando bastante claro, Javi. Yo te lo agradezco con el alma, ¿eh? Vamos. Pues por supuesto, Bronson.